Ok, listos. Muy bien, y buenos días y bienvenidos a todos ustedes a nuestra quinta clase de este curso, el legalismo. Ya vamos a la mitad del curso, se va volando el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a continuar estudiando la palabra juntos hoy. Y esta mañana la clase se enfoca en esa parábola que estaba en el video. La parábola a veces se llama del hijo pródigo, que se halla en Lucas capítulo 15. Y veremos al estudiar esa parábola que vemos en la historia que contó Jesús un ejemplo del legalismo, pero también un gran ejemplo de la gracia por la cual somos salvos. Entonces, empecemos con una oración. Oremos. Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes todo el derecho de esperar de nosotros, ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a siempre reconocer esto con humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, bueno. Amén, sí. Vamos a empezar con unas preguntas repasando el video que ustedes miraron en preparación para la clase entonces. ¿Cuál es el contexto de esa parábola que Jesús contó? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué situación se contó? Ok. A ver, Pablo levantó su mano. Adelante, Pablo. Sí, buenos días, compañeros. Pastor, sí, el contexto es de la salvación del hijo pródigo de que regresó. No necesitaba ninguna ley, nada. El padre ya lo amaba por ser su hijo únicamente. Entonces el perdón es gratuito. No había que darse unos latigazos ni nada por el estilo. Simplemente por ser hijo lo perdonó y le perdonó su ofensa. Amén. Ok, eso sí fue el enfoque de esa parábola muy, muy hermosa que Jesús contó. ¿En qué situación contó la parábola Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién estaba en la multitud ese día? Meili quiere contestar. Sí, pastor. Por acá dice que, bueno, según el video, que estaban los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, y junto con ellos estaban los pecadores, los cobradores de impuestos, las prostitutas, las personas pecaminosas. Entonces, estaban allí reunidos todos, y bueno, por supuesto los fariseos no concordaban con esto, pues no estaban de acuerdo con que estuviesen los pecadores allí. Amén. Ok, gracias. Sí, gracias. Guillermo, ¿tenía algo que agregar allí? Sí, pastor, en la escritura, Lucas narra en el contexto del viaje o los viajes de Jesús, en el contexto de su misión para ir a Jerusalén. En ese contexto narra Lucas esta parábola y dice aquí: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores. Entonces el contexto era que él iba a Jerusalén en uno de sus viajes y en la multitud había pecadores, publicanos, o sea, cobradores de impuestos, y ese fue el contexto. Había fariseos también. Ese fue el contexto de la parábola. Entonces él se dirigió en ese momento. En mi Muchas gracias, sí, sí. Gracias por agregar eso al contexto. Jesús iba camino a Jerusalén. Ya desde Lucas 9 y adelante dice eso, que Jesús se puso determinadamente hacia Jerusalén, sí. Ok, vamos a comparar lo que tenemos aquí.
Hubo dos grupos muy diversos entonces en esa multitud que se había reunido para escuchar a Jesús. Uno de los grupos eran los recaudadores de impuestos y pecadores. O sea, cuando usa ese término allí, los fariseos y Lucas, están hablando o sea, los que tenían reputación pública por vivir una vida pecaminosa. Obviamente la Biblia dice que todos somos pecadores, pero en este contexto serían un ejemplo, tal vez prostitutas. Todos reconocen que viven pecaminosamente. Entonces, un grupo consistía en esos pecadores públicos, se podría decir. Habían venido a escuchar a Jesús y a conocerle. Y el otro grupo eran los que parecían más santos de todos en la sociedad judía. Los fariseos y los maestros de la ley. Y sí, ellos murmuraban, este hombre, decían de Jesús, da la bienvenida a pecadores. Ok. La siguiente pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Y cómo pensaban que iban a ser salvos? Porque cumplían las reglas. Pues yo diría que Ellos querían que cumplían las reglas. Ok, Yoli, gracias por cumplir las reglas. Sí, ok. ¿Alguien más? por también por obras. Ok. Por sus obras de la ley. Sí, de acuerdo. Jaime levantó su mano. Sí, pastor, que los fariseos eran, como decirlo, legalistas de la época de Jesús, Ok. que pensaban que serían salvos porque llevaban vidas tan buenas y cumplían todas las reglas. Ok. Bien, gracias. Sí, voy a agregar un poco ahí, sí, pero buenas respuestas todas. Los fariseos eran los líderes religiosos de su tiempo. Ellos, con otros grupos, pero ellos principalmente manejaban el concilio entre los judíos, el Sanedrín. Y también estaban en control de la vida religiosa en Jerusalén. La palabra fariseo quiere decir separar o separado. Viene del hebreo hasidim, los que están separados de los demás. Se creían separados, apartados de los demás por la vida santa que ellos vivían. Así que eran orgullosos espiritualmente. Se mantenían aparte, separados de cualquier cosa impura. Por sus estándares de autojusticia, los recaudadores de impuestos y pecadores eran impuros y se debían de evitar a toda costa. En su relación con Dios, entonces, los fariseos creían justificarse en dos formas. Primero, por ser el pueblo de Dios, por ser judíos, del linaje de Abraham, descendencia de Abraham. Pero también por su observación estricta de las leyes ceremoniales y ellos agregaron sus propias tradiciones a esas leyes también para sentirse aún mejor cuando cumplían con esas reglas extras. Ok. Bien, parece que algunos más querían comentar aquí. Camilo, ¿tenía una pregunta o algo que agregar? Que yo leí una parte como en la Biblia que también que definía a los fariseos que ellos creían en la resurrección, que eso también los hacía diferentes a los otros. Ok, sí, gracias. Y de hecho, toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo, enseñan sobre la resurrección. Pero en el día de los fariseos de Jesús,
Sí, hubo dos grupos principales entre los líderes religiosos. Un grupo eran los fariseos, el otro los saduceos. Y ellos no estaban de acuerdo en cuanto a la resurrección. Los saduceos decían que no hay resurrección. Eran más griegos en su forma de pensar y vivir. Los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, estaban así, se oponían en lo principal. Pero al llegar Jesús, se unieron en contra de Jesús, esos dos grupos. Sí. Ok, otro que quiere agregar algo, Jaime. Jaime, adelante. Pastor, yo quería preguntarle algo. Ellos, los fariseos, se decían apartados o separados porque ellos mismos se proclamaban santos, porque ellos creían, pero no porque Dios, pues porque yo sé que la palabra santo, creo que si no estoy mal es la palabra hebrea kadas, que quiere decir apartado, separado para Dios, apartado para Dios, pero ellos era que se autoproclamaban, ¿cierto? Sí, sí. Se autoproclamaban así porque pensaban que con sus propias obras iban logrando la santidad que Dios exigió. Pero de hecho no era así, porque uno solo es salvo justo por la fe, no por las obras. Sí. Tiene razón, gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Aquí estamos. Explique esto. El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. Esto fue algo mencionado en el video. ¿Alguien quiere explicar eso? El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. Sí, porque en la manera que nosotros actuemos, la manera que nosotros digamos las cosas, en la manera en que nosotros nos sentimos, a ti mismo Dios nos perdona a nosotros, Padre Santo. Ok. Si nos perdona mediante la fe Dios, entonces el perdón no depende de lo que hacemos ni de lo que sentimos, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Yo veo a dos personas levantaron su mano. Pablo, ¿quiere contestar? Sí, buenos días, pastor, hermanos. Sí. El legalismo, lo que quiere es de que nosotros estamos muy culpables, tenemos que pasar muchos procesos para poder llegar a los pies del Señor y a ver si nos perdona, por la idea de ellos de que tenemos que ser perfectos, porque no es posible que seamos tan perfectos para que Él nos perdone. Tenemos que tener un sacrificio. Para ese sacrificio legalista necesita que nosotros tengamos un sufrimiento totalmente quebrantado para poder levantarnos ante la mirada del Señor. Están en un error, porque no saben que por el momento, por la pura presencia de que somos hijos del Señor, somos perdonados gratuitamente. Tenemos que estar con ese perdón conforme está la palabra, pero no necesitamos sacrificarnos ni nada. Tenemos que estar conscientes de que necesitamos su perdón, porque su perdón, Él ya nos perdonó, porque somos sus hijos. Amén. Ok, muchas gracias. Meili quería contestar también. Sí, pastor, porque el legalismo exige esto y aún más, queriendo que cumplamos la ley al pie de la letra y también estableciendo leyes ellos mismos que imponen dentro de la iglesia. Por lo menos con eso del no bailar, del no cantar así en público, o sea, cantar canciones mundanas, como dicen ellos. Y entonces olvidando que Dios no juzga a nadie por el grado del dolor, sino que Él mira directamente el corazón. Entonces el legalismo describe a Dios como que si fuera un juez severo. Pero la parábola de Jesús, como dice en el video, revela que está emocionado al traer una persona perdida a su familia. Amén.
Wow, sí, gracias por compartir. Esa gracia es muy merecido en la parábola, sí. Aquí es, sí, adelante. Sí, también Manuel. hay que olvidar, bueno, sí, aquí de Chilito, Manuel. Sí, También, bueno, hay una parte, un ritual dentro de la Iglesia Católica. No sé cómo se nombrará en otros países, pero acá se le llama manda, pagar manda, en donde yo cuando pertenecía a la defensa civil, me tocaba ver miles de católicos apostólicos romanos de rodillas, largas caminatas, para pedirle un favor. Claro que los favores iban relacionados más a la Virgen María, típico de algo de la Iglesia Católica. Siempre iba relacionado con algún santo. Pero ahí también se ve eso de que tiene que haber un sacrificio. Yo veía guaguitas, madres con las guaguas en los brazos, que me tocaba tomarlas antes que se desmayaran estas personas y sacar mucha gente lesionada. Y ahí yo me cuestionaba, ¿es esto lo que realmente quiere Dios? Yo me preguntaba y me preguntaba, ¿esto es lo que tú quieres? Yo no creo. Entonces ahí también se ve una parte en la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. sí, sí. Había unos problemas con el micrófono ahí, pero yo creo que entendí lo principal que mencionó, que por ejemplo, procesiones, usted mencionó una procesión parecida para la Virgen y iban de rodillas la gente. Y, sí, eso es semejante, es relacionado a esta pregunta, ¿verdad? Que piensan que por tal vez esos actos de humildad o de arrepentimiento externo van a recibir lo que están pidiendo de Dios. Y eso es el problema con lo que vemos aquí en la pantalla, amigos. Exigiendo un grado suficiente de tristeza para calificar para el perdón. Eso es convertir el arrepentimiento en una obra nuestra por la cual merecemos el perdón de Dios. Es convertir el arrepentimiento en una obra nuestra para merecer el perdón de Dios. Pero nuestro arrepentimiento, nuestra tristeza no gana el perdón de Dios. ¿Quién ganó el perdón de Dios por nosotros? Cristo Jesús, con su muerte en la cruz. Entonces, no me malentiendan. Parte del arrepentimiento verdadero es tristeza sobre el pecado. Llamamos esto la contrición. La contrición es necesaria para arrepentimiento. Pero el legalismo convierte eso en una obra que nos califica para el perdón. Tal vez busquen pruebas de que uno es suficientemente triste antes de asegurar que uno es perdonado. Pero piensen en la parábola. ¿Qué hizo el padre? Cuando regresó ese hijo perdido a casa, él empezó su confesión, pero el padre ni permitió que terminara la confesión. El padre no le exigió lágrimas al hijo. El padre no le dijo al hijo, eres suficientemente triste por lo que hiciste. No, el padre empezó a llorar, lágrimas de alegría, y abrazó al hijo y lo perdonó por completo. Eso nos da de saber que Dios no, el perdón, más bien dicho, el perdón no depende de nuestro grado de tristeza. El perdón depende de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Se puede decir así, no ganamos perdón con derramar lágrimas. Cristo ganó perdón con derramar su sangre. No ganamos nosotros el perdón con derramar lágrimas. Cristo ganó perdón por nosotros con derramar su sangre. Ok. ¿Preguntas allí?
cuando sucede eso, cuando lo llaman a uno. Pastor, yo quiero hacerle un comentario más que pregunta. Sí, Jaime. Que ahí vemos el amor tan grande del Padre sobre el Hijo, el comportamiento amoroso del Padre de que ocurre antes que el Hijo ni siquiera diga una palabra, que es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros los seres humanos, que nosotros le decimos muchas veces, en ocasiones le decimos a nuestros hijos que tiene que pedirnos perdón para nosotros perdonarlos y que prometernos que no va a volver a hacer eso para nosotros perdonarlos o para ganar la gracia de nosotros. Eso es un error que nosotros como padres humanos recurrimos en muchas ocasiones. Ok, sí. Gracias. Y es cierto, muchas veces demostramos nuestras propias tendencias legalistas con el voy a mudar a todos para que, ok. Muchas veces mostramos nuestras propias tendencias legalistas en nuestra relación con los demás. Cuando alguien nos comete un error y después viene y pide perdón, y en vez de perdonar completamente del corazón, gratuitamente, ponemos una condición. Pues si no el hermano menor, A ver, un momento, Yoli, ¿ok? Gracias. Le ponemos una condición. Si no lo vuelves a hacer, te perdono. Si demuestran que son suficientemente tristes por lo que hicieron, entonces perdonamos. El legalismo hace eso en nuestra relación con Dios también. Que tenemos que comprobar antes de ser perdonados que somos suficientes tristes o cambiados. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Sí, la Biblia nos llama al arrepentimiento, la tristeza sobre el pecado, pero no que un grado cierto de tristeza nos gana el perdón. No, Dios perdona sin condiciones al arrepentimiento. Ok, y a ver, ¿qué iba a decir Yoli, perdón? Lo que iba a decir era lo que ya dijo el hermano menor. El hermano menor se puso bravo porque él dijo que tanto tiempo hacía que estaba con él y ni siquiera un cabrito le había regalado, que no trabajando para él y que no lo tenía en cuenta. Ok. Sí, vamos a hablar más del hijo mayor más adelante en la clase, pero gracias por agregar ese detalle. Un comentario más y luego continuamos con las preguntas. Maybe levantó la mano. Sí, más que todo es bueno, ya se despejó la duda, pero por lo menos en la iglesia donde estoy decían que uno tenía que orar llorando. Entonces yo a veces no entendía eso porque, o sea, tú puedes orar y tener ese sentimiento dependiendo de la situación, ¿no? Pero entonces a veces si yo no tenía ganas de llorar, yo decía, ¿será que es válido que yo ore así? Porque decían, no, que tienes que llorar, pero yo o sea, no lo entendía, pues. Pero ahora veo que está equivocado, pues eso, porque Dios no está mirando la tristeza ni esas cosas, sino el corazón de nosotros, pues. Es lo que quería comentar. Sí. Esa tendencia en la iglesia en que asistía es legalista, ¿verdad? Están poniendo una condición sobre la oración, que no es suficiente la oración si no hay lágrimas. Dios no pone esa condición sobre la oración en su palabra. De hecho, las lágrimas no nos ganan el derecho de ser escuchado delante de Dios. La Biblia dice que Cristo nos ganó el derecho de ser escuchado delante de Dios. Por eso oramos en el nombre de Cristo. Entonces, si da la impresión equivocada, están exigiendo una tristeza suficiente para estar bien con Dios. No es así. Ok, gracias por compartir su experiencia. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Por qué estaba enojado? Ahora yo le sí, el hijo mayor. ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor?
A ver, Pablo levantó su mano. Adelante. Buenos días. Estaba enojado porque él en su momento estaba él preocupado por su papá, que las finanzas estuvieran, o sea, él llevaba el control del lugar donde estaba y se fue el que andaba de borracho, mujeriego, se fue y le dio coraje que como él estaba con su papá y él regresó, le hizo una fiesta y dice, bueno, si yo estoy aquí contigo y que te atiendo y te cuido, ¿por qué él que te faltó el respeto, por qué él sí viene contigo y le va a hacer una pachanga? Entonces estaba molesto por eso. Así es más. Ok. Sí, gracias por el comentario. ¿Alguien más quiere contestar aquí? Pastor, yo quiero aportar algo. Sí, adelante. Según el texto, no es que el hijo mayor hubiera estado preocupado por las finanzas del padre, sino que él tenía un corazón resentido, él era egoísta y era sentido por lo que el papá le había perdonado al hijo, por lo que había hecho sin nada, y que él se creía que él era muy bueno y que él todo el tiempo se manejó bien y todo el tiempo estuvo trabajando con el padre y el padre nunca le había hecho a él esa fiesta. Él lo que tuvo fue un acto de falta de amor por su padre y de falta de compasión por su hermano. Ok, sí, gracias. Estaba faltando amor para su hermano y también para su padre. Aquí es cierto. Ok. Esta parábola a veces se llama el hijo perdido. Lo interesante es que cuando estudiamos bien la parábola, hay dos hijos perdidos. El que pidió la herencia y se fue era perdido. Pero el hijo que se quedó al final demuestra que aunque se quedó en la casa, aparentemente trabajando fielmente para su papá, estaba perdido también. ¿Por qué? Porque él pensaba que su relación con el padre estaba a base de su obediencia. Notamos unas semejanzas entre él y el hijo menor. El hijo menor solo le importaba la herencia, ¿no? Quería lo suyo. Pero aquí al final, el hijo mayor demuestra eso también. ¿Por qué está enojado con el padre? Pues si el hijo menor desperdició su herencia, todo lo demás del padre pertenecía a él. Y ahora el padre está tomando el becerro gordo y dándolo como fiesta para el hijo menor. Entonces el hijo mayor también solo le interesaba la herencia. Amaba al padre. Como una especie de envidia lo que tenía el otro hijo. Sí, estaba demostrando una envidia. No tanto envidia a base del amor del padre, sino una envidia a base de su propia obediencia. Él pensaba que merecía más por ser tan obediente. Vamos a contestarlo así, amigos. ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? Esto representa el corazón legalista. Él no pensaba que era justo que su hermano menor, quien había roto todas las reglas, debería ser recibido de manera tan generosa y gozosa. Especialmente cuando él, quien sí había cumplido con todas las reglas, nunca había recibido el tratamiento especial dado por su padre y a su hermano menor. Entonces, en cierto sentido, sí era envidia, pero sobre todo era porque él pensaba que cumplía las reglas y merecía mejor trato. Y su hermano menor no cumplía las reglas, así que no merecía tal trato generoso y misericordioso. Examinando eso un poco más en detalle, entonces, ¿cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? Yo vuelvo y digo que es envidia lo que él sentía por el otro hermano. Bueno, Porque
Digo que te envidia lo que sentía por el otro hermano. Pero era más que solo envidia. Era más. Envidia, Había un problema más grave aún en su corazón. ¿Cuál fue? resentimiento, porque él decía que solamente trabajando y todo eso en la casa del padre. Y el padre le respondió, no seas así, porque tú has estado siempre a mi lado, has tenido todo. Mm. Ok, estaba resentimiento también, estoy de acuerdo. Nelly, ¿quería agregar algo allí? Sí, pastor, lo que vemos en el video que dice que la ira del hijo mayor y sus palabras lo mostraron como un legalista duro. Recordemos que los fariseos están escuchando la palabra de Jesús, pero Jesús los ama igual a todos, pues, y no quiere perder, no quiere que se pierdan ante el diablo y la muerte eterna. Entonces, más que todo eso, pues, muestra el legalismo en sí, su actitud, porque como es una parábola, se está dirigiendo hacia los fariseos en ese contexto, pues. Ok. De que ellos no aceptan que el pecador entre porque no cumple la ley, sino que tiene que ser como ellos, pues, rectos y viviendo una vida en la ley y supuestamente buena. Eso es. Y allí llegamos al punto principal. El punto principal es cómo él mira su relación con su padre a base de sus obras, su obediencia, en vez de a base del amor del padre. Pablo quería contestar aquí también. Sí, yo creo que también su problema de él es que tenía envidia. O sea, en el fondo, me imagino que tenía envidia y pues tenía miedo a perder su herencia porque había llegado su hermano, como que dijo, ya llegó este muchacho otra vez. ¿No? Algo así se me figura. Ok, sí es cierto. Vamos a ver, el punto principal, el problema principal aquí no era envidia. Esa fue una manifestación del problema principal. Pero el problema principal era el hijo mayor. Su relación con el padre no estaba basado en amor por el padre, sino en su propia obediencia, lo que uno merecía por obedecer. Él comparó su justicia y la de su hermano y sentía moralmente superior, lo cual lo cegaba a sus propios pecados. Comparó su obediencia. Todos estos años he trabajado fielmente por ti, con la obediencia, o más bien dicho, desobediencia de su hermano menor. Y decía, yo merezco y él no. Pero eso lo cegaba a sus propios pecados, como la envidia, como el resentimiento con su padre, como el enojo que tenía en esta situación. Su falta de amor por el padre y por su hermano también. Como un legalista, entonces no entendía la gracia. No importa si tenemos muchos pecados o relativamente pocos. Todos necesitamos la gracia de Dios. Ok. Si este hijo mayor había comparado su justicia con Dios, hubiera reconocido su propio pecado, ¿verdad? Su envidia, su orgullo, falta de amor para el padre y el hermano. Pero estaba comparándose con el hijo menor, porque pensaba que su relación con el padre dependía de su obediencia. Bien. Hasta allí entonces, ¿cuáles son sus preguntas? Todo está muy claro, pastor. Muy claro, pastor. Ok. Perfecto. Todo bien explicado, pastor. Muy bien, entonces vamos a continuar adelante. Aquí vamos. Ya les expliqué un poco sobre los fariseos.
Sus orígenes son en los tiempos 2 o 3 siglos antes de la venida de Jesús. Allí tienen sus orígenes. Eran tiempos para los judíos muy duros espiritualmente. Había mucha influencia en esos días de parte de los griegos. Alejandro el Magno, en el 3er siglo antes de Cristo, conquistó casi el mundo entero. Y él llevó consigo la cultura griega y las creencias griegas. Y muchos en Israel empezaron a adoptar esas creencias y vivencias griegas paganas. Así que un grupo de los judíos quería mantenerse separado de eso. Querían mantenerse puros en religión. Y en sí eso es un buen deseo, ¿no? Mantenernos apartados del pecado, mantenernos puros en nuestras creencias. El problema fue que trataron de hacer eso con obediencia a las leyes. Lo único que nos puede apartar del pecado y hacernos puros con Dios es Jesús. Ellos pensaban que podían hacer eso por sí mismos con cumplir las reglas. Y por eso se autojustificaban, siendo mejores que los otros judíos, más separados de la maldad. Así iban ganando el favor de Dios. Pensaban que, uno, por ser Israel, hijos de Abraham, y dos, por obedecer las leyes, iban ganando el cielo. Debo mencionar también que no solamente observaban las leyes en la Biblia. En esos siglos antes de Jesús, fariseos habían agregado sus propias tradiciones a las reglas que Dios da en la Biblia. Les voy a dar un solo ejemplo. El día sábado. Dios descansó el día sábado y por eso Él mandó a los israelitas que no podían trabajar el día sábado. Eso sí estaba en el Antiguo Testamento. Pero los fariseos, ¿Por qué se lee en el Antiguo Testamento que el Señor santificó el día séptimo, no el día sexto? Ok, sí, el séptimo día, el día sábado. Sí. Y por eso Dios mandó que los israelitas no trabajaran ese día. Pero los fariseos agregaban sus propias tradiciones a esa ley. Ellos decían, pues, no trabajar. Eso significa que solo puedes tomar 1000 pasos el día sábado. Si tomas 1001 pasos, ya trabajaste. Pero si solo tomas 900 pasos, estás bien. Espérate. Dios nunca dio una ley sobre cuántos pasos puedes tomar. Ellos agregaron su propia ley a lo que Dios había puesto. Y hacían muchas otras tradiciones así. Por eso cuando Jesús vino, los fariseos odiaban a Jesús. Porque en su opinión, Jesús no observaba la ley. Ustedes saben bien que Jesús guardó la ley perfectamente. Y eso incluye las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Jesús guardó la ley perfectamente, nunca pecó. Pero con sus tradiciones extras, que ellos equivalían con la ley, ellos decían, no, Jesús no está siguiendo las reglas, las normas. Por ejemplo, un sábado en una sinagoga, Jesús sanó a un enfermo. Y no solo sucedió una vez, sucedió varias veces. Y ellos decían, ¿por qué haces esto? Estás trabajando en el sábado. No debes de sanar el sábado. Y Jesús tenía que recordarles, ustedes agregaron eso a la ley de Dios. Dios no prohíbe que se ame el día sábado, que se ayude el día sábado. Entonces, por eso y también por el contacto que Jesús tenía con los impuros.
Vemos eso en Lucas 15, ¿no? Jesús estaba pasando tiempo con pecadores públicos. Y ellos decían, este está recibiendo a pecadores. Se enojaron con Jesús por esa razón también. Como el hijo mayor de la parábola, estaban enojados que Jesús recibiría a tales personas no dignos de Dios. También porque Jesús expuso su hipocresía y criticó su autojusticia. Los llamó al arrepentimiento y eso los enojó. De tal forma que desgraciadamente ellos, por lo general, rechazaron a Jesús y empezaron a planear su muerte. Ok. Entonces, a la parábola, Lucas 15, a lo mejor estos detalles ya ustedes entendían. El Padre representaba a Dios. Siempre en las parábolas de Jesús, se puede decir que una parábola es una historia terrenal que cuenta Jesús, pero que siempre tiene un significado celestial. Es una historia que Jesús inventó para enseñarnos sobre nuestra relación con Dios. En esta parábola, el Padre es Dios, siempre dispuesto a perdonar. El Hijo pródigo, pues somos todos nosotros los pecadores. Todos nosotros, igual que ese Hijo pródigo, hemos desperdiciado las bendiciones materiales que Dios nos ha dado. Todos nosotros, igual que ese Hijo pródigo, nos hemos descarriado de Dios, buscando felicidad, no en la casa del Padre, sino en el pecado. El hijo mayor, eso representa, pues, los fariseos, los legalistas y también la actitud legalista en nosotros. Igual que ese hijo mayor, a veces nos creemos mejores que otros por obedecer más fielmente que ellos. Okay. Ahora, un resumen breve del legalismo hasta este punto y luego vamos a tomar tiempo para unas preguntas de parte de ustedes. Como hemos mencionado antes, el legalismo es el intento de motivar una vida justa a través de reglas, la ley, en vez del mensaje del amor de Dios, el Evangelio. También viene con una incapacidad de separar el uso de algo de su abuso. Prohíben una cosa que Dios no prohíbe porque algunos lo abusan. El énfasis número 3 está más en lo que el hombre hace para Dios que en lo que Dios ha hecho por el hombre. Así quitan el enfoque de Jesús y roba a Dios la gloria. Y el 4. El legalismo lleva a las personas o a la desesperación o a la autojusticia, el orgullo de pensar que son salvos por ser tan santos, por su obediencia. Bien, hasta allí. ¿Cuáles son sus preguntas, amigos? Pastor. Manuel. Sí. Bueno, hemos hablado con respecto, a ver, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por gracia hemos sido salvos. Yo leí un estudio en el cual decía de que anterior a ello, Abraham, Adán y Eva y todos los profetas fueron merecidos para poder estar con el Señor por su obediencia. Y aquí hemos hablado de que no basta solo la obediencia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ellos pudieron entrar al reino si nuestro Señor ya aún no venía? ¿Es realmente por la obediencia y es agregarle obediencia, pero con el amor a Dios? Buena pregunta.
Muchos tienen una confusión sobre eso. Pero de hecho, los del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma forma que nosotros en el Nuevo Testamento. Y aquí voy a dirigirles a Romanos capítulo 4, en donde Pablo enseña que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. También Génesis 15, donde dice Dios que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces, desde nuestro punto de vista, Jesús murió en la cruz para ganar nuestro perdón. Entonces, ¿cómo podrían ellos que vivían antes de Jesús ser perdonados si todavía no se había ganado el perdón? Pero estamos pensando muy temporalmente así, ¿no? Y Dios no existe en el tiempo. Dios es eterno, existe fuera del tiempo. Entonces, para Dios, aunque Abraham vivió antes de Cristo, por fe en Cristo, Dios tomó el perdón que Cristo iba a ganar y se lo regaló a Abraham y a David y a todo creyente del Antiguo Testamento por fe. Igual que ahora, después de la muerte de Cristo, toma el perdón que Cristo ya ganó y se lo regala a nosotros mediante la fe. Entonces, no había diferencia entre la manera en que Dios salva en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero buena pregunta. Ok. ¿Quién más quiere hacer una pregunta aquí? ¿Alguien más tiene dudas? Claro, todo está muy clarito, pastor. Pastor, o sea que por la fe en Dios, los antes de Cristo son perdonados y son salvos por la fe. Sí, y yo aclararía ahí solo por la fe en el Salvador prometido. Igual que nosotros por fe en el Salvador que vino, somos salvos. Ellos por fe en el Salvador que Dios prometió que iba a venir, eran salvos. O sea, antes de Cristo, pues Dios, el Padre, donó eso a los antepasados para el perdón. Claro, sí, sí. A ellos los declaró inocentes mediante la fe, igual que nos declara inocentes y perdonamos mediante la fe. Sí. Ya, listo, pastor, gracias. Sí, buenas preguntas todas. Ok, Pablo, ¿sí? Nada más para reforzar lo que dijo, que me pareció a mí interesantísimo. Sí tiene toda la razón. A ellos los perdonó por lo que iba a ser Jesús, nuestro Salvador, por la promesa antes de que pasara. Y ahorita nosotros, como ya pasó, porque ya el Señor ya está, es por la fe, pero sí tiene razón. Eso me quedó muy claro, no lo sabía, lo acabo de aprender, pastor. Gracias. Qué bueno, me alegro, sí. Y si quieren más versículos bíblicos que enseñan sobre eso, con gusto me pueden mandar un mensaje pidiéndolo por el WhatsApp personal. Gracias, Okay. Paz. Ok, vamos a continuar entonces. Aquí tengo una pregunta que ustedes pueden platicar en sus grupos. Voy a dividirlos en grupos pequeños y pueden contestar esta pregunta. A un evangélico o pentecostal, cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, él contestó, porque me uní a la iglesia, dejé de fumar, tomar, bailar y jugar naipes, apostar. ¿Cómo contestarías a este hombre? Le preguntan, ¿por qué vas al cielo? Y él dice, porque me congrego, dejé de fumar, tomar, etc. ¿Cómo contestarías a este hombre? Voy a dividirles en grupos. Va a salir
la invitación en sus pantallas. Ahí está. Pueden aceptar esa invitación, entrar a los grupos pequeños y platicar esa pregunta. Por favor, permitan que todos en el grupito hablen. ¿Okay? Ya te Ya. vimos. Muy bien, hermano, gracias a Dios. Ahí, confiando en el Señor y también tomando las medidas de higiene con la famosa pandemia, ¿verdad? Pero estamos aquí, Victoria. Bueno, en mi opinión personal, cuando yo voy a evangelizar, bueno, hay personas que dicen, ¿verdad? Que nos dicen, bueno, pero si yo no bebo, no fumo, no tengo otra mujer, o sea, soy muy bueno, yo no necesito, pues yo creo que estoy con Dios, dicen las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que les digo, que, bueno, en primer lugar les digo yo, no es por lo que hacemos que somos pecadores. Somos pecadores porque somos pecadores, ¿verdad? Desde que Adán y Eva pecaron, nuestros primeros padres, y empiezo con la historia de Adán y Eva. Entonces, es por esa simiente pecaminosa que fue trasladada a toda la humanidad. No es por lo que hacemos. Como usted dijo al principio, que las enseñanzas que nos dan en la iglesia son las culpables de que nosotros nos sintamos así, pues porque yo de verdad me sentí incómoda cuando me decían, no, porque es porque tú obedeces, hermana, porque tú haces caso, hermana, por eso es que te va muy bien. Yo le digo, no, pero es que yo no pienso que sea eso, porque no es por mí, no es Tú por... sí tenías verdadera fe, ¿verdad? Entonces es fuerte, porque muchas veces me sentí incómoda, pero no quería decir nada. Decía, bueno, si ellos dicen así, por Así algo. debe de ser, por algo Sí, será, ¿verdad? Porque ellos supuestamente ellos son los que saben, ¿verdad? exacto, exacto. Yendo a una iglesia no porque él fue, sino porque Dios lo llevó. Dios, yo no busqué a Dios, sino Dios fue el que me buscó a mí. Entonces, yo creo que es eso, es mostrarle, pues primero, muy rico, muy bueno, que está haciendo todo eso y que dejó de hacer lo que no lo que hacía antes, pero llevarlo a que él vea que no fue por obra de él, que él no lo hizo, sino que todo fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que lo hizo por nosotros. Ajá. A una persona o a alguien y no a Dios. Sí, sí, cierto. El legalismo de repente se pone así, con las reglas y los temas que no tienen nada que ver con el evangelio, ¿no? Si no donas, si no haces, si no, y la palabra queda a un lado, la palabra ya no la ven. Sí. En cualquier parte se ve eso.
Ok, ya vamos regresando. En 10 segundos más, Zoom en 10 segundos más, Zoom va a jalar por la oreja a todos para que estén aquí. Manuel, ¿tenía pregunta? Sí, con todo lo que hemos estado viendo en legalismo, simplemente yo no tengo que hacer nada. Para ser respetar salvo. las leyes morales por amor al Padre. Para ser, claro. Para ser salvo, no. No tienes que hacer nada. Jesús hizo todo. Ese es el mensaje del Evangelio. Claro, y ahí se agarran, sí, claro, y ahí se agarran a alguna iglesia diciendo de que el que, como Jesús murió por todos nuestros pecados, habido y por haber, haga lo que haga, la salvación no la pierdo. Y ahí ya comenzamos también a distorsionar el tema. Sí, y eso tampoco es bíblico. Dos puntos ahí. Primero, no es bíblico. Pablo en Romanos 6 contesta esa pregunta, que debemos seguir pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. ¿No saben ustedes que han sido liberados del pecado? ¿Van a regresar a esa esclavitud? No. Entonces, no es bíblico eso. Pero tampoco entienden esas iglesias que la obediencia verdadera no se motiva con la ley, sino con el Evangelio. Solo cuando uno sabe y confía que la salvación es 100% lo que Jesús en su amor hizo por mí, ni 0% por lo que yo hago. Eso me libera para obedecer a Dios, no de obligación ni para salvarme, sino de gratitud y en amor. Entonces, si una iglesia trata de decir, pero todavía te toca hacer esto para ser salvo, eso siempre motivará obediencia de obligación o para salvarme a mí mismo, que es amor propio y no es agradable a Dios. Solamente el verdadero evangelio, Jesús hizo todo por ti. Confía en Él y serás salvo, me libera. Ok, ahora soy salvo por fe en Cristo solo. ¿Qué puedo hacer para agradecerle? Ese mensaje me mueve, es lo único que me puede motivar a amar y obedecer a Dios por gratitud. ¿Sí? Ok, ya entraron los demás, entonces yo podía entrar a cada salón para escuchar un poco de la plática. Muy buena plática, muy buena discusión. Gracias por sus pensamientos allí. Vamos a notar una deficiencia principal en su pregunta. ¿En quién está confiando este hombre para ser salvo? En el mismo. Sí. Ni mencionó el nombre de Jesús en su respuesta. ¿Se fijaron en eso? ¿No piensan ustedes que eso es un problema? Supuestamente Jesús es nuestro Salvador. No, seguramente Jesús es nuestro Salvador, pero cuando alguien dice que va al cielo y su enfoque es en lo que Él hizo, hay un problema allí, ¿no? O en este caso es lo que dejó de hacer. Dejé de hacer estas cosas y por eso estoy bien con Dios. Nuestras obras no nos hacen bien con Dios. Entonces, tal vez la forma en amor para este hombre, guiarle a poner su confianza no en sí mismo, sino en Jesús para su salvación, sería empezar así. ¿Y qué de Cristo? Seguramente, si su iglesia es cristiana, seguramente hablan de Cristo allí y lo que hizo para salvarnos, pero prácticamente este hombre está confiando no en Cristo, sino en sus obras para ser salvo. Entonces simplemente hace la pregunta, ¿y qué de Cristo? Y a lo mejor él va a decir, sí es cierto que Jesús murió por mí. Y luego puedes decir, sí, y solo por eso eres salvo, no porque lo que has dejado de hacer. Luego podemos seguir con la pregunta, ¿son todas las cosas buenas que usted ha hecho
la causa de su perdón o simplemente pruebas de un corazón agradecido por el perdón? A ver, ¿cuál de esas es la correcta, la bíblica? ¿Son nuestras buenas obras la causa de nuestro perdón o simplemente pruebas de un corazón agradecido por el perdón? Qué pena, pastor. Tuve que salir. Oh, ok. No hay problema. Gracias por regresar. Para todos, la pregunta es, en esta segunda parte de la respuesta, vamos a preguntar a este hombre esta pregunta. ¿Son las buenas cosas que has hecho la causa de tu perdón? ¿O simplemente pruebas de un corazón agradecido por el perdón? ¿Cuál de esas dos opciones es la correcta? Pastor, pues La son las segunda. pruebas, sí, las pruebas de un corazón agradecido por su perdón, por el perdón. Muy buena respuesta. Gracias, Patricia. Sí. Entonces, queremos que él diga eso. Queremos que él diga, no, yo no gané el perdón con lo bueno que hice. Jesús ganó mi perdón. Y yo en agradecimiento a Jesús he dejado de pecar. He dejado eso a un lado. Y si contesta así, qué bueno. Podemos estar de acuerdo con esa persona. Si no, si él da la impresión que Dios le perdonó porque él dejó de hacer esas cosas, entonces hay un problema. Piensa que va ganando el perdón de Dios con su obediencia y tenemos que corregir ese problema. Tal vez, dicho de forma más sencilla, el problema con su respuesta fue que su enfoque estaba en sí mismo y lo que él estaba haciendo, en vez de enfocarse en Jesús y lo que él hizo por nosotros. Queremos en la conversación con este hombre en amor, guiarle a poner su confianza no en él, sino en Jesús completamente para su salvación. Entonces, hay varias formas de hacer eso, pero esta sería una. Ok, bien, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? ¿Cómo nos deja vulnerables? Vulnerables en el sentido de que el legalismo podría conducirnos a caer. ¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? Ok, Pablo levantó su mano. ¿Quiere contestar esta pregunta? Sí, pastor. Yo creo que el legalismo nos deja vulnerables en el momento cuando una persona está con algún problema muy fuerte y busca palabras o quiere estar bien. El legalismo hace que se una más, porque si no es apto como para los legalistas, de que tú no puedes por esto y esto. Entonces, hace que sea más vulnerable, se quebrante más, se pierda y pierda esa persona. En vez de que escuche el evangelio, se pierde, porque piensa que no es ¿cómo se puede decir? Que no está al alcance de su salvación porque el Padre no lo quiere, porque él de plano ya está perdido. Eso yo así lo entiendo, pastor. Ok. Sí, gracias. Voy a resumir su respuesta usando las palabras de la parábola que leímos hoy, que estudiamos hoy. El legalismo conduce a la desesperación porque convence a los hijos pródigos, los hijos perdidos, que no pueden regresar a la casa porque no son suficientes buenos, en vez de conducirles a entender la verdad, que el Padre está esperándoles con brazos abiertos para perdonarles. Sí. Ok, gracias. Meili. Sí, pastor. También veo que el legalismo produce orgullo.
Porque cuando una persona cumple la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde está el gran problema de por lo menos las iglesias pentecostales, que acostumbran a juzgarnos, por lo menos a mí que me gusta maquillarme o arreglarme el pelo. Claro, no uso ropa indecorosa, pero por lo menos que no uso la falda tan larga hasta el tobillo. Entonces, claro, eso también perjudica y nos hace vulnerables porque nos llenamos de orgullo de decir, no, porque yo hice, porque si yo no hubiese hecho, porque si yo no hubiese cambiado, entonces ahí es donde realmente se aparta la gracia, no le damos la gloria a Dios, sino que nos vanagloriamos por las cosas que hacemos. Entonces eso también causa vulnerabilidad porque no nos enfoca en el centro que es Jesús, pues que es el ejemplo de humildad que nos dio Jesucristo en su llegada aquí a la tierra y su propósito. Es también lo que veo. Gracias. Okay. Sí, gracias. Un comentario a su buena respuesta, sí, así es. Y cuando la mirada de nuestra fe está puesta no en Jesús, sino en nosotros, nos deja vulnerables para caer en dos pozos, ¿no? Que mencionamos en otra clase. Un pozo sería el orgullo. Empezamos a vanagloriarnos de las reglas que hemos guardado. El otro pozo sería la desesperación, cuando nos damos cuenta de la realidad, que toda nuestra obediencia son como trapos de injusticia, inmundicia, como dice la Biblia. Entonces sí, ahí está. Aquí tenemos, y veremos, amigos, que este es un método que el diablo usa. Él utiliza el legalismo para hacer uno desesperarse de la salvación. Voy a mostrarles los pasos. El hombre, primero, es encantado con su autojusticia y por eso el legalismo es atractivo. Hay una atracción a esto para cada ser humano. Nos gusta tachar cosas de la lista de quehaceres, ¿no? Porque sentimos bien, hemos logrado algo. Y así en nuestra relación con Dios también. Nos gusta tachar las leyes que hemos obedecido porque nos hace sentir bien sobre nosotros mismos. Entonces, primero, el diablo usa la atracción del legalismo para tentarnos a pensar que nuestra relación con Dios depende de mi obediencia. Y luego él simplemente espera pacientemente. Porque mientras nosotros vamos, por decir, en nuestras mentes, subiendo esa escalera de nuestras obras para estar bien con Dios, bien sabe el diablo que tarde o temprano nos vamos a resbalar. Tarde o temprano vamos a caer en pecado. Y hasta el diablo nos tienta a ese fin, ¿no? Y una vez que hemos caído, el diablo cambia de método. El diablo viene y susurra en nuestros oídos, ¿ves? No eres tan bueno como creíste. No tienes lo que necesitas para ser cristiano. ¿Cómo podrías haber hecho tal cosa? Dios no te va a aceptar así. Dios no te puede amar o perdonar así. Y ya nos conduce a la desesperación. En otras palabras, en esos dos pozos, empezamos en el primero, ¿no? Sentimos orgullosos por cumplir las reglas, pero rápido, y el diablo simplemente espera pacientemente hasta que caigamos en pecado y nos cambia al otro pozo. ¿Cómo podría amarte? Te llamas cristiano. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? ¿Cuál es la solución entonces? Bien lo dijo Maybe. La solución es no poner la mirada en nosotros y lo que hacemos, sino en Cristo. O como dice aquí, la gracia de Dios encontrado en el Evangelio. La gracia es el mensaje de amor inmerecido de Dios. No hay nada que puedes hacer tú para que Dios te ame más.
No hay nada que puedes hacer tú que hará que Dios te ame menos. El amor de Dios para ti no depende de tu obediencia. Es inmerecido. Y esa es la solución. Cuando el diablo viene después de que pequemos y el diablo dice, ¿cómo no eres suficiente? No estás bien con Dios. No hiciste lo correcto. Podemos decirle al diablo, tienes razón. No soy suficiente. Hice lo incorrecto. No merezco ser hijo de Dios. Pero aún así Dios me ama. Y mi salvación no depende de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo por mí. En Él yo soy perdonado ahora y siempre. Podemos callar esas mentiras, esas acusaciones del diablo con el mensaje de gracia y de la salvación en Cristo Jesús y en el sol. Ok. Muy bien. A la última pregunta entonces, ¿cuál es el fariseísmo de hoy en día? El fariseísmo de hoy en día. Hablamos. Adelante, Pablo. Sí, adelante. Yo creo que el fariseísmo, se puede decir que son muchas congregaciones. O sea, puede ser algunas, digo, no es por estar echándole a nadie ni nada por el estilo. O sea, yo nada más, es que muchos son muy legalistas y muchos están en contra de muchas cosas. Tienen sus propias reglas. Cada congregación tiene sus reglas internas. No reglas que diga el Señor, sino reglas internas para poder hacer algo. Pues yo imagino que es muy difícil esta palabra porque muchas iglesias hablando cristianas, pentecostés, católicas, muchas tienen sus propias reglas. Eso entraría el fariseísmo, yo creo, pastor, o el legalismo. Okay, gracias por mostrar eso. Buena respuesta. Ok, ¿alguien más quería contestar aquí? Pues no sé, pastor, yo diría que uno, si uno se está congregando en una XY iglesia, cualquier iglesia que sea cristiana, si uno a medida de que va incrementando más vida espiritual o acercándose más a Dios, pues, obviamente uno a través de oración y qué oración y pidiéndole a Dios misericordia de que lo sea guiando a uno por el mejor camino, el camino correcto. Y si esa iglesia no conviene o no hace bien para uno, pues creo que tocará pedirle a Dios que lo cambie de iglesia, o no sé si estaré equivocado. Sí, Alexander, cuando notamos errores doctrinales o errores en práctica en nuestra iglesia, sí debemos orar para las personas en esa iglesia. También debemos hablar con ellos y corregir en amor sus prácticas o creencias equivocadas, ¿no? Eso es amor. No sería guardar silencio y dejarles seguir creyendo mentiras. Sería corregirles a base de la palabra de Dios. Pero si el grupo no quiere cambiar, a final de cuentas, Dios quiere que nos separemos de ese grupo. No con actitud de fariseo, ¿verdad? Soy mejor que ustedes porque yo sé la verdad y ustedes no. No. Si no lo hacemos por amor a Dios y por amor a ellos y también para guardarnos a nosotros mismos. Nuestro amor a Dios porque Él es lo que Él dice en Romanos 16, 17. Los que no enseñan la verdad, debemos apartarnos de ellos. Nuestro amor por el grupo, porque es un último paso que podemos tomar para mostrarles
están errados aquí. Y mostramos amor por nosotros mismos, guardándonos, porque un poco de levadura afecta a toda la masa. Y si nos mantenemos en ese lugar en donde hay errores, tarde o temprano van a infectarnos a nosotros también. Necesitamos alejarnos de ese peligro. Sí, entonces esos serían los pasos bíblicos que Dios quiere que tomemos. Bien, ok, ¿cuál es el fariseísmo hoy en día entonces? Manuel, ¿quería contestar aquí? Ay, perdón, yo creo que mudé su micrófono por accidente, Manuel. Manuel, adelante, ¿puede abrir el micrófono? Oh. ¿Me puede escuchar, Manuel? Sí, no, sí, yo estaba calladito, pastor. Ah, ok, sí, estaba en silencio, pero había levantado su mano, ¿verdad? No, debe ser otro Manuel. Yo no he hecho nada. Ah, perdón, a lo mejor me equivoqué. Perdón. Ok, entonces vamos a ver una respuesta a esta pregunta. Hay muchas manifestaciones de esta actitud, no solo en otras iglesias. También debemos reconocer, porque esto nos ayuda a no ser fariseos nosotros mismos, ¿verdad? Debemos reconocer que la tendencia está en nuestros corazones también, de creerme superior a alguien más por lo que hago o por lo que creo, cuando no es así. No debemos compararnos con otros, sino con el Dios perfecto. Y no logramos su estándar. Somos pecadores, pero por gracia, salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, podemos notar lo siguiente sobre el fariseísmo moderno. Igual que el antiguo, es cuando uno se siente moral o espiritualmente superior a otras personas. Cuando esa persona se olvida que necesitamos el perdón tanto como el más vil de los pecadores. Dios no categoriza al mundo entre los perdidos que son mejores que otros. Él dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Un solo pecado nos hace culpables de haber quebrantado toda la ley y merece el castigo eterno. Pero Jesús vino a salvarnos de eso y por fin en Jesús somos perdonados y salvos. Entonces, cuando uno se olvida de eso, mi necesidad de perdón es igual que la necesidad de perdón de cualquier otra persona. También existe el legalismo hoy, cuando el énfasis está en lo que hace uno para Dios, en vez de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando la mirada está puesta en nosotros y lo que hacemos, en vez de firmemente la mirada puesta en Jesús. Cuando motivamos por la ley en vez del evangelio. Tienes que hacer esto. Si no, Dios no va a estar feliz contigo. Y cuando agregamos a las escrituras exigiendo lo que no exige la Biblia. Igual que los fariseos tomaron ese mandato de Dios, no trabajen el día sábado, y agregaron, solo puedes tomar 1000 pasos el día sábado. Hoy en día iglesias toman la ley de Dios y agregan sus propias restricciones a esa ley. Pero eso es legalismo. Bien. Hasta allí entonces. Y aquí estamos casi al final de la hora de la clase, pero
Parece que Pablo tiene levantada su mano. Adelante, Pablo. Perdón, pastor, rápido nada más era. Se puede notar todos estudiar la palabra para poder saber qué es lo que dice la Biblia, para que cuando nos están haciendo legalismo, nosotros mismos estamos haciendo legalismo sin saber. Entonces, bueno, estar enterado. Nada más, podría yo, pues, se podría que están hablando, por ejemplo, a una nación legalista, mejor, porque no tienen conocimiento de la palabra bien, antes de darse. Estaba muy entrecortada la señal, no escuché lo que estaba diciendo. ¿Puede intentarlo de nuevo? Sí, claro que sí, pastor. Le digo que para saber si uno está haciendo legalismo uno mismo o los demás, hay que estudiar la palabra para saber cuál es la ley del Señor. Así nosotros no caemos en el pecado de la crítica y del legalismo propio, uno mismo. Es que no puedes hacerlo porque eso dice la Biblia, sin decirlo eso en la Biblia. Y otra, se puede ayudar a la misma comunión cuando están mal. Decirles, es que están equivocados. Antes de separarse se les puede dar les puede comentar que están equivocados. Sí, de acuerdo a los dos puntos. El primero, a fin y al cabo, Dios nos guarda del legalismo cuando estudiamos la verdad de su palabra, porque Él nos muestra la realidad sobre la ley y sobre el evangelio. Y también el segundo punto, de acuerdo. Sí, no debemos separarnos de un grupo que está errando en cuanto a doctrina hasta que hayamos tratado de corregirles, de hablarles sobre lo que están creyendo. Buen punto, sí. Ok. Buena respuesta, pastor. Y buena respuesta, Pablo, también. Gracias por sus aportes. ¿Otra pregunta aquí? Ok, muy bien. Entonces, ya llegamos al final. Yo voy a terminarnos con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios. En tu gran amor te hiciste uno de nosotros. Viniste a este mundo para rescatarnos de nuestros pecados, para buscarnos cuando éramos perdidos, para salvarnos eternamente. Pero también viniste para revelar el corazón amoroso del Padre. Y en esta parábola del Hijo Pródigo, hallamos ese mensaje tan bonito y tan hermoso. Hallamos el Padre como de verdad es, un Padre que siempre está más dispuesto a perdonar que nosotros somos para confesar. Un Padre que quiere el arrepentimiento y la salvación de todo ser humano. Un Padre que perdona sin condiciones y ama sin merecer. Pedimos que uses estas palabras, Señor Jesús, para crecer nuestra fe en ti y crecer nuestra gratitud por el Dios que tenemos y por la salvación que nos ganaste. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Ok. Amigos, muchas gracias de nuevo. Dios les bendiga y nos veremos, si Dios quiere, el miércoles en la clase. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por aportes y ese crecimiento y esa sabiduría que nos está dando día a día nuestro Señor. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Igualmente, Alexander. Gracias. Gracias, pastor. Hasta luego. Que estén muy bien. A todos. Igualmente, Jaime. Miércoles. Nos vemos. Gracias, pastor. Gracias, Abraham. Igualmente, Luis. Igualmente, Gracias, Guillermo. Sí. Meili, gracias por venir. Gracias. Hasta luego, pastor. Bendiciones.
Hasta Igualmente. luego, pastor. Gracias, Patricia. Hasta luego. Tenga buen día. Igualmente, gracias. Muchas gracias, pastor. Es un placer y gracias por el aprendizaje. Igualmente, Juan Miguel. Gracias por su presencia. Tenga buen día. Muchas gracias. Hasta el miércoles, primero Dios. Igualmente, sí. Bendiciones a todos. Igualmente, Marlene, gracias. Tenga muy buen día. Igual.